soñamos, é tempo de ser feliz. Todos gritamos, brincamos, a música bailamos, é tempo de ser feliz. E nos gritamos, e vos gritades, e nos gritamos, e vos gritades. Esa llama nos entenden, que nos deixen ir, que nos deixen ir, que nos deixen ir. Ese no nos entenden, que nos deixen ir, que nos deixen ir. e nos gritamos, e vos gritades, e nos gritamos, e vos gritades. Hay que aprovechar ella. Muy buenas noches. Es jueves 6 de noviembre 2025. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio de motor. Rematou todo aquilo que non renta xa empezou. As rúas non están desertas, agora non se prohíben as apertas. Sube o volumen. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos. Arrancamos Escape Motor, programa número 10 de la ya novena temporada en Quack FM, programa número 376. Y antes de nada tenemos que saludar a la persona o personajita que hace posible que nos estéis escuchando y que no es otra que doña Marta Gómez, directora del programa In Working. Muy buenas noches, buenos días y buenas tardes. Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes. Vaya programa que te largaste el martes, ¿eh? Programón. Programón. Hay que escucharlo. Hay que escucharlo, de verdad. sí. Hay que escucharlo y si alguien tiene una silla de ruedas como la que necesita, ¿no? Una silla de Pedro era, ¿no? ciclo de ruedas, Pedro. Pedrito. Sí, a ver, alguna ortopedia de Coruña que se digne a... Efectivamente. Es una silla para ir a correr a Argentina, era, ¿no? Argentina, sí, van a hacer una carrera a Argentina. Eso Bueno, pues nada, que escuchen el programa de Working del martes pasado, que es muy, muy interesante. es. Bueno, seguimos saludando a gente porque tenemos aquí a don David, en la parte derecha, como se dicen los presentadores, a la izquierda de sus pantallas. Por Dios. Dios, ¿te fijas? Entonces les damos los buenos días a los de Beijing, que se están levantando a 6 de la mañana. 6 de la mañana. Y hay que darle un cordial saludo a Fran, que Hombre, está que con ya estaba Lagarto. ahí. Hoy no se ha quedado dormido y nos está viendo. Fran, saludos. Fran, muy buenas noches. Gracias por estar ahí, que ya tenías que estar durmiendo, No, pero bueno. déjalo, que Venga. hoy es jueves y mañana ya es víspera de festivo. Víspera de festivo. Don Iván Carmona, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, ya volví a mi lado. Volviste a tu Al lado. del lado. Ah, claro, que el otro día estuviste aquí. Estuvo allí y ya volvió para el lado cable oscuro. de este color, pero Bueno, Está ya enamorado de ese está en vídeo. proceso de cambio tu cable. Bueno, vamos a seguir ya que seguimos el Hacer- orden. Vamos a seguir ya el Eso. orden. Damos la vuelta a la mesa. Mariluz, buenas noches. Buenas noches. Mariluz es aficionada al autocross, Sufridora. a la fuerza, ¿no? Sí. Bueno, después nos va a contar su experiencia por esos circuitos de España. Porque no es lo mismo las otras dos personas que están aquí. Don Sabino, muy buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Ahí, con energía, Ahí, sí señor. Que no se diga. Que no se Pero diga. mira, rompe yo teléfono, te no a mitad. Claro. Ponte con que te rompes todo. Oye, Qué bueno. Rompes todo. Bueno, esa es la voz de un subcampeón. Nada más y nada cuidado, menos. que no es cualquier cosa. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, don Diego, buenas noches. Buenas noches. La voz de un campeón de España. Campeón de España y campeón gallego. Gallego también este año. Doblemente Bicampeón. Yo por eso hoy me traje la gorra de los campeones. Con Loureiros, tengo os Loureiros. Antes Loureiros. Esto hay que decir que fue gracias al señor Carmona. Que nos lo ¿A qué por la que te regalé yo? Sí, claro. Hombre.
Si no, yo Ahora dile que es falsa. no, que Esa está en Amazon Es del 4,50. Esa vino del mundial. Esa por eso, mundial, por eso, sí. pues, hombre, aquí por un lado pone Pirelli y la etiqueta tiene los logos. De Cerdeña, creo. De Cerdeña, o sea que tengo una gorra italiana. Sí, Italiana. bueno, los de Pirelli son italianos. Ya, por eso, pero bueno, además encima traído de allí. Sí, sí, Bueno, hay sí. que saludar a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, y también a los oyentes de Siberia FM, la radio comunitaria de Victoria-Gasteiz, que emiten en el 93.8 FM y en siberiafm.com. Bueno, ya está por ahí Lolo Bermúdez, dice que xente tan guapa tedes hoxe. Es que Gracias, Lolo, gracias. tenéis muchos fans, muchos fans. Y muy buenos. Sí, señor. Muy buenos. Sí, y muy buenos. Muy bueno, exactamente. Oye, Lolo, que al final, a la última carrera no fue, de Jerez de los No. Caballeros no fue, me parece, ¿no? No fue. Pero aún así quedó segundo, ¿no? Sí, como ya tenía su campeonato asegurado, ya. Claro, y el pana es tontería. Lolo, pero que sepas que le echamos de menos, que lo sepas. Sí, la verdad es que mucho. A todos. Pero Claro, porque es una gran familia esta de los gallegos por los circuitos por el del mundo. muy grande, muy grande. Muy grande. Oye, había que hacer un programa de eso, ¿no? Gallegos en los circuitos. Cuidado, hay un lote de ellos, Pero tendríamos que salir fuera, porque aquí en el estudio Y dar las dietas, pues. las dietas, sí, bueno, no sé, a ver, hay que estudiarlo. Habría que ajustar cuentas. Habría que ajustar aquí, sí. Bueno, que vayan viniendo. Sí, ¿verdad? Eso es el... Si no, a ver, Amadores que tenemos puede- el pabellón aquí detrás, aquí fuera, o sea que lo hacemos ahí fuera en el pabellón y ya está. Para, pero ahí 2 horas no, ¿eh? No encaramos ahí No, fuera. Congelamos. Ahí hay que tirar cañones de calor, porque ahí donde estamos vamos a tirar 5 o 6 horas. mínimo. Bueno, oye, Fran, anda por ahí Óscar, ya veo, ya Manuel Blanco, Pablo, Manuel Rega, Fátima por ahí también está, Rubén, el amigo Rubén de EU Autocross, gran aficionado al autocross, está haciendo muchísimo por dar difusión al autocross. Alberto, Felipe Laudeiro también, Juanillo, bueno, Esteban Serrano, otro campeón, ¿ves? Hoy hay muchísimo campeón aquí en el programa, ¿eh? Bueno, el amigo Pablo Dobre Almeida, que hoy también estuvo ahí hablando con Iago Gabeiras, bueno, Alexia, muchísima gente. Bueno, tenemos sintonía de Momento Bache. ¿Y por qué se me fue la pantalla de aquí? Te vendes del arcén buscando tu infracción. Para indignarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. Bueno, el Momento Bache, yo creo que ya lo comentamos el otro día, pero hay que seguir insistiendo, porque como hay gente que parece que no hace su trabajo, pues vamos a seguir dando un poquito de caña. Sí, Lo que hay sí, que hablar sí, es de los que lo hacen, que son menos. Sí, Y acaba efectivamente, pasando. justo, también tiene razón. Bueno, yo quiero comentar el total abandono que tienen algunas calles de Coruña y después ya lo que son las carreteras, pues las cunetas, que crece la maleza, ahora se crean jardines artificiales por ahí. Y concretamente allí en la curva de Casablanca, allí enfrente a... Allí donde a se la hace Renault, donde se hace la piscina. efectivamente, pues claro, no limpiamos las alcantarillas y después llueven 4 gotas juntas, que suele pasar aquí en Galicia además, y se juntan charcos y pozas de agua que se llamaban antiguamente. O sea que a ver si hacemos un poquito de mantenimiento, porque creo que leí en la prensa estos días que iban a repartir 200 millones la Xunta para limpieza de carreteras y mantenimientos. ¿Qué van a comprar? Escobas. Pues igual no era mala idea. Escobas y Y recogedores. recogedores. Así andaban los lagüeiros antes. Bueno, ahora hay barredoras de esas automáticas, o sea que no pasa nada. Son automáticas, se sube el paisano allí arriba y empieza a funcionar la escoba y a limpiar, pero claro, hay que utilizarlas. Hay algunos ayuntamientos que ya están desplazando las veidas de las carreteras. Bueno, a ver si es verdad. Y después yo quería que me dierais vuestra opinión sobre esta noticia que salió estos días, que el nuevo impuesto que le van a poner al diésel y a la gasolina en el 2027 por esta tasa de emisiones, que igual vamos a tener que pagar la gasolina y el gasoil a 2 euritos el litro. ¿Vosotros creéis que esto es normal? Sí. ¿A alguien con 2 dedos de frente se le puede ocurrir montar estos impuestos? Ya no opino. Tú no opinas, ¿no? Prefieres no dar tu opinión, ¿no? Sí. Yo, la verdad que es mejor estarse callado porque al final vamos a ir para Teixeiro. Sí, era lo que estaba Es que, pensando yo sí, ahora, y como yo es ahora que al solo final tengo es lo que va a pasar. Al final responsabilidad. tenemos que juntarnos con los de Villenials y hacer uno sobre el combustible.
Dios mío, qué barbaridad. Yo no no hay sé. pasta que les llegue. Sí, porque yo el otro día ya comenté en un sitio una cosa y cuando la comenté después dije, guau, yo creo que te está saliendo ya de... Estaba mejor callado, ¿no? Sí, A ya. ti te van a bloquear en Facebook. A mí a estas alturas de la vida da igual donde me bloquea. Es que no sé, o sea, no sé qué sentido tiene o qué quieren hacer. Claro, nos quieren meter el dichoso coche a pilas a la fuerza y es que no entiendo. Pero por está qué. bien. Ahora también no sé si viste la noticia que saltó, que tienen, bueno, las grandes empresas como Google y todas estas que están con el tema de las IAs, que necesitan más energía para esas grandes instalaciones que tienen. Amigo, claro. Yo creo que si entre ellos que consumen un montón de electricidad y vamos a poner a enchufar todos los coches, saltan los plomos. Esto pero peta fijo, ¿eh? Apagón. Peta. Apagón. Sí, sí, porque al final seguimos El tema teniendo es- la misma red que había en los años 90. El No se tema- ha hecho el nada tema nuevo. es- Y El tema menos. es sacar pasta donde sea. Es como con las luces estas de... Bueno, eso lo vamos a tratar un día también. La de la dichosa lucecita, porque Es hoy. que, joder, yo tengo un coche de 22 años y en esos 22 años compré, bueno, los chalecos ya los traje, que era la novedad aquella, me los regalaban. Compré los triángulos y ahora la luz. Claro. O sea, Ah, pero es que hubo Pero otra luz, escucha, que yo tú- tengo una tú anterior que- que no tiene la geolocalización. Tú que eres de salir fuera de la península, no te sacar de los triángulos, que las luces son solo aquí, como Claro. lo de conducir motos de 125, Sí, que solo sí. vale aquí, que vas a Portugal Ya. y vienen todos con multa. Pues, con lo de las si yo pasa lo yo mismo. sinceramente compré la luz porque seguramente que van a hacer controles y con la suerte que tengo yo, que me paran cada 2x3, Pues yo la tengo que comprar y creo que viene rota. Pues entonces la compré, digo, porque prefiero, la ¿sabes? coña es que hoy me mandaban un Twitter de estos que la gente llega a casa y les está probando, claro. Normal. Claro, yo las probé. Están Oíste, colapsando yo- la centralita de Escucha, yo compré 7. Cogiste un pack Ya de es esos una que hay, oferta, ¿no? Compré 7 porque compré para mi padre, para Fátima, Oye, para podías familia, bueno. Podías avisar, hacemos una compra en grupo. Vale, ¿no? compré 7, las ¿Cuánto más probé comprabas? todas. Claro. Las probé todas a la vez y 3 o 4 a la vez. Digo, a ver si colapso esto y se va todo. Claro, es que Eso hay que hacer Las una. probé todas. No, eso no es así. Eso hay que hacer una quedada en redes. Correcto. Dice, correcto. activa tu luz. A ver, a la, Si es que a la las 8 coña, de la tarde mira, todo el mundo la está coña es que vas Te vas a ganar, amigo. vas a tener una movida en la carretera, te vas a además lo decía una paisana, no sé dónde las compré. Dice, no, es para que nos ayuden y tal. Dije, hombre, a mí si me pasa algo en la carretera casi prefiero que venga la ambulancia que la Guardia Civil. ¿Sabes? Porque va a venir la Guardia Civil, me va a calzar por algo seguro. Porque va a estar más arrimado afuera, va no sé qué, algo va a sacar fijo. Va a haber un O sea, Cristo. que encima de la luz te van a localizar y te van a meter un viaje. vamos a hacer un programa exclusivo de la, Sí, la baliza. sí. De la baliza. Ahora que ya la tienes, puedes tener una y jugamos con ella aquí. Vendré enfriado. No, lo Traigo las 7, joder. Ahí está, trae las siete. Vale. Oye, voy al coche, probamos. No, yo tengo la ahí, que encima me venía metiendo ruido en la guantera, dije, la puta luz. Ah, no trae bolsita. No, Vale. viene una Espera, caja. Pues espera, a ver que por Voy ejemplo, por ella, aquí se vaya por ella. De el todas, próximo día maneras, tráela. de todas maneras, no olvidaros que, La tengo ahí, el que te joder. soluciona los problemas es el 112. Sí, efectivamente, y es donde va a saltar la alarma. O sea, tú tienes Bueno. que llamar al 112, explicas, hablas. y Lo que te pasa es que comunicas van a con tener que alguien. comprar coches patrulla, porque como acudan a todos les llamáis, no van a tener bastante. No, no va a Te llegar. pueden espabilar. Sí. Bueno, yo no sé qué pensará de esto nuestro primer invitado. Oíste, porque- desde el cariño para la Guardia Civil, desde aquí. No, no, ¿eh? sí, Que ya no sabemos tiene que culpa. no tiene culpa ninguna. La No vaya gente a no ser. tiene culpa del. Bueno, la culpa ahí es soltera, no aquí es nadie, ¿oíste? A ver si me entiendes. Yo atropellé 2 jabalíes y ahí no había ningún. Y después tuve a preguntar en dónde estaba el jabalí cuando vinieron. Y el coche lleno de pelos. Había escapado ya, ¿no? Joder. Hombre, no, va a estar esperando ahí por ahí. Al valetero. Bueno, zanjado tema baliza hasta el próximo No, programa. no está zanjado. Hasta el Esto no próximo ha hecho programa. más que empezar. Si podemos ir contando los días que faltan. Bueno, vamos a ver, porque no sé lo que pensará lo que decía nuestro Seguimos invitado, después en que Facebook. sí, justo. Que tenemos al teléfono, porque don José Fernández, muy buenas noches. Hola. Hola, José. José. Está buscando la baliza. Encabronóse con lo del balices. Claro, igual dijo, uy, esto no era para mí. Sí, tenemos. Hola, buenas noches. Ay, hola, Ahí hola. está, ahí está. Muy buenas noches, don José Fernández. Buenas noches, buenas noches. Mira, organizador de la 20ª edición del Mercadillo y exposición de motos antiguas en el pabellón polideportivo de Goián, Pontevedra, este fin de semana, y miembro de la Asociación de Amigos das Motos Antiguas e de Colección. Oye, en esas motos antiguas no habrá que poner baliza, ¿no?
Bueno, con todo o lío que estaba desmontando, quizá mellor non levar baliza na moto. Pois mira, esa é unha duda que teño, porque claro, na moto tenemos que levar baliza solamente para vehículos, non? Llevas los triángulos. No. Bueno, a baliza, si é georreferenciada, supoño que terá que levar a todo o mundo. Pero nas motos non é obligatorio, non? Creo. Non, non sei, No, verdad. no, Tú no, dales creo que no. ideas. No, creo que non é obligatorio. Bueno, vamos a ver. Este mercadillo de exposición que vades a facer en Goián, bueno, vamos a ubicar Goián, creo que está na PO 552 entre tú e a Guardia, non? Sí, así. Vale. Donde a facedes? Bueno, isto vai ser un pabellón municipal que é o de Goián e aí se toda a carretera. Encima está cerca da carretera. Mira, sodes moitos amigos en esta asociación? Como? Perdón. Se sodes moitos amigos en esta asociación das motos antiguas? Pois somos algo máis de 100 socios. 100 socios, carai. Sí, a ver, a asociación en sí ten 25 anos e bueno, no Baixo Miño pois é un referente. Sí, está claro. Entendo que todo este seguramente que unha ou varias motos antiguas, non? Bueno, isto non é como a baliza, que só tens que ter unha. Por la boti creo que hai máis de una. Sí, a idea, todo o mundo empeza con unha, pero como a cousa gusta, pois despois é obsesivo. Entras nunha dinámica un pouco difícil. Como decía, personalmente, los 25 anos, sí. Pois se lle pons unha media de unha por ano, pois é pesado. Mi madre, o sea que casi solo ti xa podes facer o mercadillo a exposición. Bueno, axudo algo, a verdade é que axudo algo. Mira, que reliquias, porque iso son reliquias, que reliquias podemos ver nesta 20ª edición? Bueno, hai varias cousas na exposición, pois así que resaltar vai haber unha Indian centenario de 1928, bastante interesante. É unha BMW de anterior á Segunda Guerra Mundial, tamén restauradiña, do 37, que tamén é unha peza importante. Esas son de coleccionistas daqui, galegos? Sí, claro. Caramba. Mira, ¿de dónde os viene la más lejana? De onde ven a máis lejana que a moto? Sí. A ver, isto non é unha concentración. Aquí o que si ven é recambistas para vender material para esas motos, para que necesita peces ou que sea, e ven un francés, que posiblemente sea máis lexano, e veñen, bueno, varios cataláns, de Valencia, de León, e de Portugal tamén, de Lisboa un señor, por lo tanto, en xente de toda a península. Pero ya es una exposición internacional. Sí. Sí, claro. Nos tomamos moi fácil, como a 1 kilómetro en el. Bueno, eso también, eso es trampa. Sí, efectivamente. Mira, falabas de recambistas, o sea, hai moito recambista todavía, o sea, é fácil encontrar pezas todavía. A ver, hoxe todo isto cambiou. Este mercadillo nos empezamos facendo ca idea de que todos os que coleccionan motos teñen recambio na casa que non lle sirve, que non utilizan. Sí. Entonces facíamos unha especie de trueque para que necesitara algunha peza ou que tuvera na casa que non nos quería para nada, que as quitas. Isto empezou así, pois hai uns anos, desde hai bastantes tamén, pois cada vez foi se profesionalizando máis, e agora hai moita xente pois que se dedica exclusivamente ao recambio do vehículo antigo. Entonces, pois aí é onde está o tema. Tamén é certo que acceder a ele é totalmente diferente, xa que con internet e todo isto, pois é máis fácil. Pois o que se necesita é dinero. Sí. Aquí tamén hai de todo. Mira, ¿y tenéis algún artesano que haga alguna pieza que ya no se consigue o...? A ver, sí, hai moitos artesanos, fanse moitas pezas máis, e sobre todo a nivel chapa, guardabarros, cadenas, cousas destas, hai moitos portugueses moi bons, vale? E tamén a nivel de fundición tamén se traen máis pezas, mecanizados,
ahora mismo, si pudieras ver todo lo que se falla en Chile, porque casi estamos a nivel de la Unión Soviética hay 40 años. Carai. Sí, señor. Claro, que para encontrar piezas para alguna de esas motos es tarea complicada, no es nada fácil. Fai falta un artesano. No, quizá aunque parezca extraño, era complicado hai 20 anos. Hoxe non é complicado. Hoxe, a ver, o único problema que podes ter, poño un exemplo, faltame unha peza nunha das miñas motos que encontrei en Estados Unidos que vale $5,000, claro. Carajo. Entonces aí é onde está o problema, casi prefería do artesano. Sí. Pero sí é certo que hoxe, como está tan globalizada a información, sí, e podes comprar pezas en australiano, que sei que comprei para algunha moto pezas en Australia, o sea, un chaval normal e corriente aí dun pueblo, pues está comprando en Australia. Sí. E iso aí uns 15 anos era ya de total. Aí sí era máis difícil e restaurar era realmente un traballo complicado. Mira, hai algún, digamos, perfil tipo de amante destas motos antiguas? Ou pode ser un paisano de 70 anos ou un rapaz de 25? A ver, eu conto sempre unha anécdota, vou decirlo así, desta maneira, non? Eu sempre me chamou a atención porque, por exemplo, colecciono motos, teño latas de publicidade, vale? Chapas esmaltadas destes que eran os letreiros que había antes nos talleres e cousas destas. Teño as latas do aceite, que colecciono latas de aceite, pois que as súas publicidades antiguas, con margaritas mellor e tal. E a primeira vez, pois, que fun, por exemplo, a Francia ou a Alemania, chego a casa de alguén que ten motos antiguas, ten as latas esmaltadas, ten as chapas. Eu digo, conche, pero isto temos que mirar porque está enfermedade. Si alguén fai exactamente o mismo a 3.000 kilómetros da miña casa, a ver si isto non vai ser Dios e así, isto é normal. Entonces, que quero decir con isto? Que máis ou menos todo o mundo o que lle gusta, termina lle gustando prácticamente o mismo. Si é certo que despois o rango de edad pois vai facer que a tua colección vaya de unha forma ou vaya de outra. Que me refiro, pois un home de 60 anos lle van a encantar aquelas motos dos 70 que miraba de rapaz, vale? Esas Laverdas, esas Moto Guzzi, esas Ducati, sobre todo as italianas, que era o que se podía mirar en España. E un chavalito de 25 anos, pois o que lle gusta é mirar unha Yamaha, unha Honda, un non sei que, do ano 92. Está claro. Desde tengo yo algunas en casa. Claro, pero isto é lógico. Mira, que horarios vai a ter este mercadillo de exposición? Pois os sábados teremos das 9:30 ás 9 da noite, o sea, todo sábado, e o domingo hasta 9:30. Salen de 9:30 a Congreso. Que é no pabellón polideportivo de Goián. Sí, así. Sí, vale. Vale, tiña aquí apuntado. Tedes que pasar ITV a estas motos? Bueno, ahora non sei se o sabedes, o ca lei de vehículo histórico, pois isto cambiou. Vale. Eu sigo a pasando porque teño unha circular normal, non me pasei a vehículo histórico. Pero si é certo que as que teñen máis de 40 anos, pois agora si é vehículo histórico xa non pasa ni todo. Non pasa, vale, perfecto. Moi ben, pois, José Fernández, bueno, me imagino que non eres ti solo que está organizando todo isto, porque está estos de xente da Asociación de Amigos das Motos Antigos e de Colección. E aí traballando para que esta 20 edición do Mercadillo, pois, funcione de maravilla. Me imagino que cando chegades a 20 é porque as outras xa tuveran aceptación. E si, que alguén traballa máis da contra. Tamén. Intentar algo, sí, a ver, dice algo que gusta, da un poquinho de traballo, pero a verdad é que o público hai moita afluencia, por lo tanto sentimos recompensado. Moi ben, pois José Fernández, gracias por atendernos, nada, disfrutar de todas esas maravillas que vades a ter aí en Goián este fin de semana. Un saúdo. Ok, muchas gracias a vos por darnos aquí. Bueno. Por favor, faltaría máis, para eso estamos. Gracias, José.
Adiós. Chao. Mi madre, moto está aquí del año 1928. Cuidado. Cuidado, que ya no... De los que estamos aquí nadie había nacido todavía, ¿no? Creo que no. Ni proyecto. Ni siquiera, Proyecto. efectivamente. Bueno, A las veo que... 23 horas, en Casi el no le atiende muy bueno. 103.4 de Dale. la FM, Dale. tu programa, Muy bajo todo. Escape Motor. Bueno, anda por ahí también Sergio Cancela saludando a la familia García. Sí, señor. Es que creo que solo falta un componente de la familia, ¿no? Me parece. Dos. Que en su momento también sentaron el culo en el asiento, ¿no? En algún asiento, me parece, ¿no? La mayor. Algunas sí. Sí, ¿no? ¿Hay alguna que no nunca se... La del medio, Lucía. Esa no... No. La mayor hizo el campeonato que llevo de karting. de karting, ¿no? Efectivamente. Y no hay posibilidad, No quiero seguir. Bueno, fue una experiencia. Quería probar y tampoco no. No sé. Di tú, porque al final. No, porque estaba estudiando y sí. Sí, falta de tiempo. No falta de motivación, ¿eh? No. No fue falta de motivación. No podíamos ir a entrenar, iba a las carreras el fin de semana Era- a Cañón. Eran otros tiempos también. Sí, Sí. y pues, Eran otros tiempos también. No había tanto movimiento seguramente como hay ahora. No. Sí. Bueno, antes de nada, que no se me olvide, tenemos que mandar un saludo a don Luis Penido, porque hoy fue recibido por la alcaldesa de Santiago, tras conseguir el título de campeón de Europa de montaña en el grupo 5. Aparte que, bueno, el pasado sábado día 1, pues recogió el premio en Ascoli Pieno, en Italia nada más. Nada más y nada menos. Que por cierto, por Italia anda allí Cristian corriendo ya en Fórmula 4. Impresionante la progresión de este chaval. Qué grande, Increíble. qué grande. Qué grande, sí señor. Don Cristian Costoya, hoy estuve hablando con su padre, precisamente. Tiene un calendario de pruebas ya que me explicó y mi madre querida, ya Abu Dhabi, Francia, Italia, estuvo en Navarra, no para ya, está con el equipo italiano, a ver si conseguimos que llegue a la Fórmula 1. ojalá. Era lo suyo, Se lo merece. ¿La verdad que sí? Sí, se lo merece. Es un Bueno. luchador. Totalmente. La verdad que sí. Sí. Aquí hablamos con él ya desde 5 o 6 años, cuando empezaba a despuntar ahí en el campeonato de Europa de karting. Bueno, vamos con el calendario rápidamente. Tenemos MotoGP en Portugal, el sábado en la Sprint a las 4 de la tarde, el domingo Moto2 a las 12 y cuarto, Moto3 a las 3 y media y MotoGP a las 2. Aquí, Pero hora de aquí o hora de allá. Buena pregunta. Claro, La de los aquí, creo horarios que de la de en aquí. Portugal. Sí, no, creo que ponía Una hora menos. hora de aquí, hora de España, sí. Bueno, si no, a ver, es una hora... Verifica. Verifico, hay que verificar. Claro, porque a ver si vamos a llegar y ya están entregando los premios. Sí. Tenemos el Historic Rally en Fafe, Campeonato de Europa de Vehículos Históricos. Por allí andará Xesús Ferreiro y don Xavier Anido con su Forest Core MK2, que ya son campeones de Europa en categoría 3, pero bueno, puede llegar ahí a subir Xavier con el campeonato de copilotos. También estará el equipo Fraga López de Toques con su Audi Sport 4 S1 E2. Qué bonito es ese coche. Qué bonito es ese coche. Impresionante. Bueno, los coches de esa época, sí. Ese coche es muy bonito, tío. Muy bonito. Tengo ganas de verlo en realidad. Y hoy casualmente me dijeron, cuando quieras lo vienes a ver. Que vive a mi lado. Y dije yo, vaya, mira tú, qué casualidad, qué pequeño es el mundo. O casualidad. Sí, señor. Bueno, sábado día 8 se celebra en Carbaño Bergantiños Cero Emisiones, un evento sobre movilidad sostenible, vehículos eléctricos y energías renovables. Pues habrá por allí vehículos eléctricos para poderlos probar. Tenemos la final de Rallycross en Motorland, estará por allí Sergio Bello peleando por el título. Y es la última prueba del Campeonato de España. A vosotros no se os dio por probar en Rallycross, ¿no? Sí, yo corrí en Juniors. ¿Sí? Rallycross, sí. En Rallycross, ¿y qué tal? Bien, Bien, ¿te gusta? Lo de bien para aprender. Lo de la Joker Lab, esa... Me gusta más, como el Rallycross, me gusta más la tierra que el asfalto. Claro, ya. Pero está guay, la verdad, que Sí, mola mucho. es entretenido, ¿no? Sí, sí. La Joker Lab falta en el autocross. ¿Se podría poner? En el motivo, sí. Y sería más emocionante. Claro, más estrategia. Correcto. El que arranque primero es muy difícil pues adelantar, ¿no? Ya, claro. Las máquinas van ajustadas, no hay mucho donde mejorar. Y no Joker Lab le daría más emoción a las carreras. Claro. Estrategia, lo que dices. Estrategia. Sí, sí. También va a Fafe, Julio Borja y Juan González en Porsche 9. También, pues, más gente. Nos lo comentas por aquí, Sergio. Más gente, ¿ves? Oye, Bueno, ¿te acuerdas que hace 6 años estábamos por tierras de Carballo? hace 6 años en Tierra de Carvalho.
escuchando una ponencia de Isidre Estevez. Ah, sí. Pero en Carballo o en Arancha. En Arteixo. No, fuera en Arteixo. En Arteixo, perdón. Arteixo. No, Vaya Carballo, memoria, Arteixo. yo no me acuerdo lo que hice ayer. En Arteixo. 6 años. Sí, no, es que el Facebook me lo recordó el otro día. Sí, en Arteixo, sí, efectivamente. Exactamente. Bueno, yo ahora como no sé en qué día vivo, tampoco Ya, me claro, preocupa sí. mucho, la verdad. Pues mira, te digo yo, tenemos el rally de la Nucía también. Sí, eso sí lo sé porque me pilla. Bueno, me pilla. Te pilla. Bueno, Me pilla, tengo Pero una no vas. casa, tengo una casa al lado. pero no vas a ir. No, ya viví allí bastantes años. Por eso. Bueno, pues por allí sí que estará Iván Ares con Adrián Pérez de copiloto, estará cajeado también con el Skoda, no sé, porque le han tapado el logo al Skoda, no sé qué problema tiene ahí. Y todos Hombre, los... que todavía es piloto Renault. Ya, por eso, pero se Claro. ve bien que es un piloto, que es un Skoda. Ya, pero eso ya sabes El cómo logo, es. todo. Pero baja. Trae un AliExpress los tiene. Sí, los logos. y los 3 vehículos de los amigos de Breogán. O sea que estará Remuñán ahí peleando a ver si consigue el campeonato, nada más y nada Va a menos. estar la escuadra completa ahí, ¿eh? Totalmente. Va a estar interesante. Tenemos también el Xoga de Coas Motos en Monterroso, el sábado día 8, el pabellón municipal. Está corriendo ya participando en el Rally de Japón. La 10ª ruta turística de la escudería Moeche, el sábado día 8, para vehículos históricos. Fórmula 1 en Brasil, en Interlagos. El sábado la clasificación a las 7 y el domingo la carrera a las 8. Hora de aquí, ¿eh? Que tenemos por allá al señor Don Pablo. Ah, por cierto, es verdad, que tenemos aquí hoy trajimos la camiseta que nos regaló el amigo, el ingeniero Pablo Terroba, que es su camiseta oficial del equipo Red Bull de la carrera de Austin de Estados Unidos del año pasado. Que nos puso ahí, nunca dejéis de apretar el acelerador escape motor. Y con su nombre, Pablo, o sea, la camiseta personalizada, única camiseta, no hay más. ¿Y qué más? Si tenéis alguna por ahí, nos la queréis mandar. También se admite. Se admite. Bueno, vamos con... XL la talla. Vamos Para con los tres. campeones y subcampeones. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Primer ¿Qué puesto, nos segundo empezar? puesto, ¿Por campeón? por los más jóvenes, ¿O por edad? los más veteranos. ¿Qué hacemos, Diego? ¿Empezamos por, Campeón. por el campeón? Es verdad. Venga, vamos a empezar por el campeón. Ahí está. Mira, que nos levantamos siempre para los presidentes, pero esto hay que levantarse, ¿eh? Y tenemos a los dos, campeón y subcampeón. Lo ves a Marta, pero está aplaudiendo también. Esto es más valioso que los presidentes. Es verdad, que los presidentes cambian cada 4 años. Justo. Y yo se lo dije a Sabino afuera, y ahora se lo digo a Diego aquí. Lo tuyo tiene mucho mérito, pero lo de tu padre me quito el sombrero. O Sí, sea, totalmente. Sí, así sí. de claro. Sí, porque vamos a ver. ¿Me ves tan viejo que? No, joder, pero quiero decir, lo que hablábamos antes, coño, yo me veo a mí que tener esa afición y tal, ya en nuestra edad entrada, Eso sí. es digno de admirar, y más si consigues lo que conseguiste, joder. Sí. El chaval tiene mucho mérito y me alegro un montón por él y por ti, pero lo tuyo Claro, tiene es un que- mérito estratosférico. Es que la coña no es que el padre corría y el hijo quiere correr. No, aquí empezó el hijo a correr. Y lo animamos para correr Y él. después lo animaste a él. Claro. Lo lió. Entre todos. Entre todos los liados. Bueno, y la jefa, ¿eh? Y sí, es la que jefa también tiene siempre mucha culpa decimos de eso. Diego García Candal. Ojo, Sí, cuidado. correcto. Hay que Mi decir padre era pescador, pero nunca consiguió que fuera yo pescador. A ti te molaba ver pasar al panadero en la tequila. Fui una vez pesqué 6 truchas, que pesqué mal que, y dije, papá, esto no es para mí, que hay que esperar mucho. Es muy lento. Bueno, don Diego García Candal, campeón gallego de la clase 3 en Carcross y campeón de España en Carcross Series. Bueno, además con 201 puntos y el segundo 133. Arrasaste. Sí, la verdad es que fue un año muy bueno este. Ostras, que vamos a ver, Esplus primero, Cerro Negro primero, Carvalho primero, Arteixo primero, Miranda primero, Aralleda segundo y Geros Caballero segundo. ¿Oíste? ¿Sabes lo que decían en las asistentes? Joder, ya está aquí. Así que no me dice, olvídate, ya está aquí. Ya hay primero. Arrasaste. Sí, la verdad sí nos dio bastante bien este año. Bastante bien. Ya, Podemos o sea, decir, sí. mejor ya no puede ser. Bueno, puede ser siempre. ¿Dónde ¿no? lo pasaste mejor? ¿En cuál circuito? ¿Cuál carrera fue en la que lo pasaste mejor? No Siempre sé, hay la una verdad. así. A ver, Arteixo, con toda la afición de cerca, es algo que no vives en ningún otro circuito. Puedes ir a Estados Unidos que no lo va a ver. Con todos los de cerca, los que mirabas por todos lados y eran todas camisetas nuestras. Claro. Sobre todo en la Entonces, tribuna de allí, de la primera de frente, cuando corriste por monte arriba a darle el abrazo a tu madre. Sí, Claro. es una sensación única, la verdad.
Es que Arteixo tiene algo, ¿no? Puedo llamar la carretera. Claro. En los otros circuitos hay tanta afluencia de gente como aquí, como en Arteixo. ¿En general o...? Sí, o sea, no sé, No. en Splus, en No. Cerro Negro, por ahí. Nada. Como en Galicia casi no hay. Y no sé, ¿tienen tribunas o algo como aquí en Arteixo? No están tan bien preparados, ¿no? Miranda tiene una tribuna Sí. solo, Nada más. nada más. Eso es. Después creo que no. Bueno, Splus tiene algo también. Más Sí, pequeño, pequeñito, tiene pero algo. bueno. Y por ahí afuera, Y bueno, Mollerusa después que tiene como la montaña que hace también de grada, pero bueno, no es... os dan visibilidad por ahí afuera. Periódicos. No. No. No hablan, no se habla fuera del. Por ahí fuera no se habla Bueno, tanto como sí. aquí del autocross. Que nos- no, que yo O sé. sea, no os Nos comentaron. Claro, Sí, a mí no me pues- llega nada, por lo menos. No. Vale. Creo que no. No, porque normalmente estás corriendo, oye, pues salió en la prensa, no sé qué. Hombre, sí, no, cuando es el campeonato de Mollerusa, pues a lo mejor en la radio local, en un periódico Sí. local, en... Comentan no sé, algo. Supongo, no sé. En Jerez de los Caballeros sí que hicieron un... Está en Facebook. Un vídeo, un documental, no sé. De Jerez. Sí, de Jerez, sí. Claro, eso lo hará la propia escudería, digamos, también Correcto, un poquito claro, para... no me salía, el propio escudería. Yo creo que el autocross, como se vive aquí en Galicia, no se vive en ningún lado, pienso No, yo. para nada, para nada. Por lo menos, o sea, yo voy poco al autocross, pero con la afición que hay aquí en Le autocross. dicen no los hay. datos, inscritos, Sí. público... Está claro. Y de hecho, cuando el Rally de Galicia, que un tramo era en el circuito, yo fui sin notas y flipé. Claro, nunca lo había visto desde el circuito. Desde abajo. Claro, desde abajo, efectivamente. Y yo alucinaba, dije, mamma mía. Digo, aquí la gente, y eso que era el rally. Pero la gente estaba a tope allí. Sí, pero en un rally también hubo muchísima gente. Sí, o sea, Sí, yo estaba digo rota, que, fue un acierto el haber hecho Meterlo allí. es que estaban las gradas a pasadas tope. en los circuitos, sí. Sí, sí. Claro, porque cuando estás fuera con el coche no te das cuenta, porque estás a tu rollo, ¿no? Que si carnet de ruta y tal. Pero claro, una vez en el coche y encima que no tenía que cantar las curvas, Sí que lo vas disfrutando. flipé. Ya. Flipé. Dije, a ver si damos otras dos vueltas. Que se Al final acaba vienes al autocross. No, pero lo que pasa es que, joder, mola. Es como cuando vas a un rally y vas por las cunetas en el Rally 2 Nayo. Hay gente que dice que es una salvajada, que están como cabras. Yo me lo pasé de puta madre. Eso es lo que mola. Al final Porque correr era tú como, solo y- como antaño. Tiene que ser. Claro. Claro, vas por otras veces en los tramos y vas solo, joder. No hay ni un espectador por ningún lado. Bueno, las manos del piloto son importantes, pero también el vehículo que llevas entre manos, Sí, la verdad es que se porta bastante bien. ¿qué marca es? Live Life. Live Life. Es el de, Es de los chicos. el de Santiago, Exacto. Sí. que se dedica a ir a Bélgica y ir y venir. Está siempre viniendo. Están empezando. Yo creo que ya lo conocen los peajes. Porque no hay fronteras, ¿sí, no? Ya traía el sello. Mira, y la asistencia, ¿quién os lo hace? Santi también. ¿La hace Santi directamente? Sí. El equipo, sí. O sea, tiene- ¿Le dais mucha cara? ¿Le rompes mucho? No, normalmente no. Poca cosa. No. A ver, algo también tienen que trabajar de veces, ¿no? Sí, si no se aburren. Pero bueno, Pero- no, normalmente, como no sea una liada de trabajo de setup, normalmente poco. ¿Tenéis que variar mucho de un circuito a otro el setup del coche? Por España normalmente no, son muy parecidos la mayoría. Después sí, por el europeo sí que hay que cambiar mucho más. Ahí sí, ¿no? Sí, pero por Cambian España la verdad es mucho. que de agarre y así, la mayoría son, salvo Galicia, que hay mucho más grip. Sí. Después Mollerusa, Lleida, Miranda. Deslizan más. Sí, que son más parecidos. Y- Siempre hay pequeños cambios, pero no es nada tan grande. O sea, dices que no le diste mucho trabajo, no tuviste averías. Alguno que otro. Pero Pues este la cara- año, pero- este, la cara que este pone año que alguna pocas. hizo, Este año hizo. pocas. Pero no, a ver, vale, separemos lo que es avería mecánica de, No, de, no. digamos, trastazo que le puedas dar tú. No, este año debería mecánica, por suerte. Nada. No. Qué bien. Bueno, tu manager está diciendo que no, No. que lo trató bien. Y los plásticos. Bueno, salvo en Mollerusa, ahora que me doy cuenta. Pero bueno, fue que rompió el freno de atrás, pero son cosas que pueden pasar. Sí, bueno. Pero bueno, después de... La verdad es que esta temporada se portó genial. Tanto la mecánica como los mecánicos. ¿Tenéis al ingeniero este de Life Life? A Paul. ¿A Paul? Sí. Sí, va a las carreras también como Sí, tú. por el europeo va a todas. Y a veces España, si lo lío o lo liamos, también acaba viniendo. Es cuestión de liarlo y que tenga tiempo, pero tiene una Yo agenda... creo que se lo pasa mejor aquí que cuando está allá. Sí, está más tranquilo por lo menos, sí. Claro, sí, sí. Menos presión. Claro. Sí. Mira, bueno, a Paul tengo ganas de entrevistarlo, ¿ves? Bueno, Sí, porque habláramos con él un día allí en Arteixo hace Sí, hace Petrofi. 2 años. Pero es que allí no da tiempo.
Claro, no, allí no da tiempo. Fue en el Trophy, me acuerdo. Sí. Cuando estaba estrenando el coche. Efectivamente. Además creo que hizo un proyecto en África, no sé, en Guinea. Sí, no sé, de esa carros más. Hizo algo con un centro de formación profesional o... Sí, con mecánicos de allí para hacerlo más asequible. Efectivamente. Sí. Bueno, pues está, Bueno, desde aquí, pues eso, mandan saludos desde México, familia campeones, enhorabuena, Lorena, Gracias, Lorena. Sé que nos está viendo. Ana de Pampillares, campeón y subcampeón, pero mejores corazones. Gracias, Ana. Nos dice Fran Riaño, bueno, Splus debe ser el evento deportivo del año, porque es un pueblo pequeño. No sé si... Pero aún hay gente en Splus. ¿Sí? Sí, sí que hay gente, Sí, pero a sí, ver, sí. al final como... Allí no cobran entrada ni... Ah, ¿no? En Splus no. Qué generoso. Sí, sí. Bueno, es una manera de... De que venga la gente también. Claro. Gente, eso metes una red de artillo y... No se ve, pero tampoco tampoco el circuito tiene tanto para ver como Arteixo, todo alrededor. Claro, Arteixo puedes ir a dar toda la vuelta allí en Splus, tienes menos sitios. Sí, pero tienes bueno, poco... Tienes un lateral del circuito. Sí, por eso. Hay Pero poco bueno, que también ver. hay gente. No, la verdad que Arteixo, o sea, te puedes ir a todos lados. Lo Es ves que desde- Arteixo claro, es sí. uno... porque es más, estás arriba, ves la parte de abajo, hay alguna esquinita que se te puedes escapar, pero Sí, pero prácticamente sí, lo ves, se ve lo todo. ves desde todos lados. Se ve todo. Sí. Mira, Diego, a ver, campeón de España y campeón gallego es en distintas categorías. Sí, en España es en Cargros Series y en el gallego es Cargros, que es la única que hay. Hay Junior y Cargros. Claro, vale. ¿Y la diferencia del carcross del vehículo? Casi ¿Hay, nada. hay es- diferencias? Casi nada. Amortiguación, que en el gallego puedes ir con 3 vías. En Series solo puedes ir con una. Después algo de centralita y casi Poco más. nada. Y Sí, notas mucha diferencia de una suspensión a la otra. Se sí, tiene eso que sí. notar un Sí, montón. y está bien puesta, sí. Si está bien puesto. Claro. Si está en manos de Santi, perfecto. Claro, está en manos de Santi, normalmente no hay fallo. Si la pongo yo igual igual va peor que con 3 vías que con una. Vale, o sea que tú vienes de una carrera de no sé, pues de Splus y llegas a Carballo y te tienen que decir, ojo, que aquí la suspensión es distinta. No, a ver, no es una diferencia tan grande. Lo mejor es en el rendimiento del coche, pero no es una diferencia que digas tú, hay un segundo aquí. Ni el coche se va a comportar muy diferente, no. Pero es utilizas el mismo chasis. Sí, sí, eso sí. O sea, el coche es el mismo, el vehículo es el mismo. Sí, O sí. sea, lo único que varía es la Exactamente el mismo. suspensión. Sí, de hecho yo en el gallego estoy corriendo como en Series, cambiando la amortiguación. Solo cambio la amortiguación. Solo cambias la amortiguación, nada Sí. más. Ah, qué bueno, o sea, lo tienes dominado todo. Porque Va bien. adaptarse así tan rápido, no te digo nada. Bueno, ¿corriste también alguna prueba del Campeonato de Europa? Sí, este año la verdad es que en ritmo y en tiempo fue bien. Estoy satisfecho con eso, pero después la suerte de las semifinales, nada bien. Nada. No, en Alemania clasifiqué segundo para la semifinal, fuera. En República Checa creo que cuarto o quinto, fuera. En Portugal también cuarto, creo, fuera. Coño, vas ahí. Bueno, no sé. Bueno, Un pero poco. hay que decir que en Prerov batió el récord de salto. ¿Lo visteis, no? Sí, ese iba a decirte yo que vi un vídeo que aterriza bastante bien. el- Diego Airlines. Sí, digo, Erlang, sí, es verdad. Ahí creo que tú fuiste un poco tigre, que se te apretaron. Subió Live Live un vídeo a Facebook, creo que tiene 1,5 millones de visitas. Buah, es que, Es que menuda volada. Sí, sí, sí. Le dije, yo según lo vi, 60 metros. Sí, y 4,5 G de fuerzas al caer. yo caer. según lo vi dije, o se tuvieron que apretar los huevos. La Casi, espalda. La espalda, ¿no? casi puede hacer el salto del circuito de motocross de Lugo, ¿eh? Sí, sí. Son 25. Bueno, o sí, sea, que bueno, cuidado, Yo ¿eh? te digo que se apretaron más las costillas que los huevos. También. Pero bueno, nada, porque al final tú vas en el coche y no ves cuándo vas a caer. Hasta que caes que sí que llevas. Además, hubo en una que fue la que me fastidié, que caí con el chasis. Entonces la energía toda me la llevé yo. La comiste toda. Claro. Porque el baquete es durillo, ¿no? Sí, tengo suerte que tengo un ATH acolchado, pero yo no me quiero ver un OMP de estos de carbono, ¿eh? De estos que no tienen ni una modilla. Mi madre. Yo eso, ahorrar 5 kilos, pero yo no Sí, lo quiero, ¿eh? ya. Prefiero ahorrarlos en el gimnasio. Sí, 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 es verdad. Pego yo ese salto y estoy 3 meses en el piso. No sé dónde estarían las manos de Mariluce cuando viste el salto. Uf, En Mesía. Y menos mal. Estaba en Mesía. Ah, menos mal que... A Si esa no no- fuiste, ¿no? no, ahí no fuimos. Si no estamos en el hospital. No podíamos. Después del salto, al Sí, hospital. Claro. Exactamente. Claro, porque Mariluz, desde fuera, a ver, yo te veo muy implicada en las carreras, ¿no? Desde fuera del salto mucho más grande. Sí, exactamente. Sí, seguro. bastante más. Te veo muy implicada y muy metida allí, pero
no sé, me imagino que algo se sufre, ¿no? Oh, yo mucho. Mucho. Y por, Bueno, y más teniendo los dos. y por partida Sí, doble. por partida doble. Sufre bastante más que nosotros. Sí. Sí. Yo, sí. Muchas veces yo salgo tranquilo, muchas veces leo finales, voy con calma y ella veo, pero joder, mamá, está tranquila, que yo estoy tranquilo, más Claro, o menos claro. veo que todo bien y nada, comiéndose las uñas de un lado para otro. No veo la salida, soy Gano llora, pierdo llora, quedo en el medio llora, ¿qué hago? Tú ganas. Pero Puedo cuando ganar, ganas, puedo llora de ganar por alegría. 20 segundos de ventaja que llora igual. Digo, entonces, ¿qué hago? Es la emoción. No, gana, lo que dice tu siempre. padre, Sí, gana, sí, porque si va a llorar. sí, no, eso. O sea, va a hacer lo mismo. El lloro está asegurado, por lo menos gana. Claro, joder. A ver, yo creo que eso es parte de todas las madres. Somos muy Sí, sufridoras. pero bueno, yo veo que hay algunas que sí van allí a mirar, a ver qué hace, a ver qué tal sale, a ver si sale bien, si sale mal. O sea, tú la salida prefieres no verla. No, yo la final no la veo, la salida no la veo. A la final no la ves. No. Ella La salida. pone así la mano y va mirando Vale. así. Viene ahí, vale. ¿Sabes? Da la vuelta, viene ahí, Sí, vale. primero. Otra vez de la vuelta. Estoy dando vueltas y miro la reacción de los demás. Cuando Ah. veo bien, ya miro. Entonces ya estás tranquilo. Y eso es peor, porque muchas veces la gente tiende a ser muy exagerada. Sí, Te sí, pones pero- un poco al lado de otro, uy. Y no Y era claro, nada. ya te da un ataque. Sí, pero bueno. Pues, a ver, el padrino, eso, cuando ve qué tal y bien, y ya sé que vas primero. Ya da la vuelta. Vale. Sí. Tú tienes un intermediario, ¿no? Ahí Sí, que te bueno, va- a ver, la gente depende que su padrino que viene siempre, pero cuando tal ya me dice, bien, y ya miro. Tranquila, ya está, no pasa nada. Sí. Bueno, y después le toca salir a la otra parte de la familia, claro. Sí, el otro también. Y tampoco... Eso lo veo. Como se nota que no es de sangre. Yo no digo nada, me callo. A ver, igual, no sé, tiene mucha más experiencia en conducir. No. En circuitos no, pero Sabino, pff, Bueno, conduciendo. Ya, pero no tiene No nada es lo que ver. mismo, pero- Conducir en la carretera que conducir ahí. bueno, pero conduce bien. Bueno, pero ya es mayorcito. Yo soy el niño. Claro. Sí, Claro, yo como soy un niño, claro. a ver si me voy a estimar, pero ya es mayorcito. Ya se arregla. Claro, no es lo mismo que se lastime el jovencito que el mayor. ¿Qué pasa? Y con la fuente repartiendo conmigo. Eso sí, también. Sí, depende de tortilla, que por cierto, hoy nos han traído una tortilla también. Sí. Después la tenemos Hoy tenemos partida Hoy tenemos doble. partida doble. Tenemos la de Arrodas, ¿no? Está la de las rodas. de Suso y Sonia, y después trajeron una que tiene una pintaza. ¿De dónde es? ¿De dónde es la tortilla? ¿Dónde la trajiste? Ahí el jefe. Dilo tú. No, el jefe que doy. Es de Bar Mosquera, Casa Mosquera, Visantoña. Casa Mosquera en Bisantoña. Para hacer una parada por allí. Oíste, Sabino, tú confórmate con que no te dejen solo en el circuito. No, yo me conformo. ¿Oíste? Enseñar la tortilla, ¿no? Sí, la vamos a traer ahora. Bueno, ya, casi nos queda tiempo. Bueno, a ver, Sabino. Cuéntame. Subcampeón, División 1, que son los de menos de 2.000 centímetros cúbicos, ¿no? Es así, la División 1. No, División 1 pienso que no hay límite de cilindrada. No tiene límite. No. O sea, bueno, allí en algún reglamento ponía menos de 2.000, yo como no entiendo. Bueno, cuarto en Plus, segundo Cerro Negro, primero en Carballo, primero en Arteixo. Aquí en Carballo y Arteixo A ver, estábamos en casa, ¿no? Había que ganar. arrasaron los dos. Había que ganar. Arrasaron los dos. Tercero Miranda, segundo en Aralleida y segundo en Jerez de los Caballeros. De todas formas, 172 puntos, el primero 179, estuvo la cosita ajustada. Estuvo la cosa que si le gana Roberto en Jerez de los Caballeros, ganaba el campeonato por número de victorias. Puntos iguales y ganaba por Pero número de por victorias. Pero no pudo ser. Bueno. Estuvo bien, que si no, no sé si iríamos a casa. Con la que había allí armada. Hubo mucha fiesta. Creo que nos hace falta una semana para recuperar. Sí, porque a ver, yo estoy viendo ahí algún vídeo, el vídeo ese del bailecito. Estaba preparada la coreografía ya, porque estabais muy bien compenetrados. No, a ver, la coreografía es la que es de la canción. Pero bueno, ¿ensayasteis algo? Nada. Nada, ¿no? Surgió así. Surgió así. La gente es espectacular. Llevo un equipo de artistas. Sí. Llevo un equipo de artistas. Es que te iba a decir yo, porque había una tropa de cuidado. No, qué va. Por eso que vais toda la familia. Y lo que no se ve. Amigos, sí. Y lo que no se vio. Sí, sí. Vale. Amigos Bueno. que quisieron acompañarle en la última carrera a ver si ganaba. Que desde aquí os mando un saludo a todos y muchas gracias, ¿vale? ¿Ves? Esos amigos están siempre ahí. Te confundes con el del gallego. ¿De quién?
De División 1, dice Rubén. Ah, es que claro, yo lo tenía en División 1, en el gallego. En el gallego es de una vale. manera y... Vale, o sea que en el Campeonato de España va a distinta reglamentación, entonces. O sea, la División 1 es cilindrada libre. Entonces. Por lo que pone... Vale. No, sí puede ser. Yo sé que en el gallego sí, la División 1 es hasta 2000. Bueno, son distintas. Claro, son Mira, distintas. ya dicen aquí que menudo fin de que pasaron. Porque dice Diego, menos mal que no fueron los dos Oye, campeones. Santi García, tienes que invitar a ti a Santi García, a mi sobrino. Joder, que venga cuando quieras. Santi, vente cuando quieras. A ver, lo llamé un día para venir y se iba a Canarias, me parece, porque iba a ver a Iván, creo que era, me parece, sí. Pero sí, ahí lo tenemos que traer. Además, Santi, hay que tener tortilla, ¿vale? Bueno, llámese tortilla, bombones, pues trae lo que quieras. Tú trae dulce mejor, la tortilla. Sí. Aquí admitimos de todo. Bueno, ¿tú con qué vehículo corres tú, Sabino? Yo con Yakar, un prototipo tubular, Sí. de motores Hayabusa, fabricado por Yakar, ya dije. Sacar, sí. Y tiene la carrocería de un DS3. Un DS3. Claro, que tú a ver, ahí le pones la carrocería que... Pero sí. Lo que coincida. ¿Escogiste tú DS3 o te dijo No, perfecto? luego, no lo compré a Perfecto, lo compré a Tomás Aranda, Ajá. que corría en División 1 ya, hace 2 años. Sí. Bueno, fue un coche para de correr y lo compré yo. Pero la asistencia te la hace Yacar. No, la asistencia me hace un chico de Villarrobledo, Ah. que se llama Pedro, que dice que también le mando un saludo, y me la hace. Y ya lo hacía antes, al mismo Claro, coche. se hacía ya a Tomás Aranda. Vale. Sí. O sea, Mira, yo compré ya- el coche y era de mecánico. Sí. Ya se apuntó Tenía Santi, el kit ya dice completo. que ha anotado. Se apuntó Santi. Sí, ya sí. está. Bueno, perfecto. Y entonces, o sea, él te viene a hacer, te hace la asistencia en todos los circuitos. Sí. O sea, él lleva el camión, me hace la asistencia y todo. Todo. Sí, qué maravilla, sí da gusto. Sí, la verdad muy contento con él, la verdad muy Mira, bien. tú llevas más o menos, ¿qué? 3 años. 2 con este coche y 1 con el buggy. Sí, porque antes corrías en la otra categoría. Sí. ¿Y el cambio se debe a algo? ¿Te parece más divertido o menos? Más divertido, sí. No tiene que limpiar las gafas. Claro. Sale Vale, limpio vale. del coche. Vale. A ver, sí O sea- es verdad que tuve el primer año con el buggy, rompí 3 motores en la temporada. Son 7 carreras y rompí 3 motores. Casi no corrió. La experiencia, como comprenderéis, pues... No fue muy buena. No fue muy allá, no fue muy católica, digamos. Bueno, oíste, rompiste todos los motores ese año todos ya. Sí, por suerte este año Claro. y anteriores... no Ya tenemos- tienes el cupo. No tenemos problemas tampoco, neverías ni nada. Ya tienes el cupo con unos cuantos años. O sea que está funcionando bien ese mecánico. Sí, en principio Pedro, sí, dijiste, todo ¿no? bien. Se llamaba. Pedro. ¿Y va él solo? Sí, Sí. O sea, toca él todo. sí. Es un buen mecánico. Bueno, yo no sé cuántos años lleva con el coche, pero debe llevar Claro, lo conoce. 5 o 6 años con el coche. Lo conoce con los ojos cerrados. Perfectamente. Entonces. Perfectamente. Vale. ¿Y ahí qué neumáticos utilizáis? Yo Michelin. ¿Es libre? Sí. Entonces. Sí. Hay Copa Kumo, ¿no? Creo que sí. Sí, Algo así. entonces me refiero, entonces hay Copa Kumo, pero la mayoría corren Con Michelin. con Michelin. ¿Y cuántas ruedas gastas al final por carrera? Cada... ¿Cómo es? Cada dos. Cada 2 carreras, ¿Gastas un juego? algo más. Más. Es que depende de los circuitos también. Arteixo, Carballo, gastan ruedas, vas Jerez, bueno, vas a Expulsimo y Yelusa, Y nada. desliza mucho y no gastas ruedas. Salen nuevas. Claro. Claro. Bueno, Pero pero lo que un hablábamos. juego de ruedas cada 2 carreras, joder, tampoco. Sí, no es Sí, mucho. un poquito más a lo mejor, pero tampoco no. Sí, pero que no me parece No, mucho, no. quiero decir. Será mejor que lo de los motores. Sí, Ya, sí. pero los motores fue con el bug, ya agotó. Ahí ya por tiene eso, cupo. por eso. Mira, si rompió 3 para 3 años. O sea, el año que viene todavía le entra. Y vamos a ver, tú primero empieza a correr Diego y tú ¿por qué te animas? Porque pues ya que ibas dijiste, venga, ya que voy yo también. Pues sí, pues sí. Dijiste, mira Mariluz, que me voy a comprar un coche. No, todo lo contrario, lo dije antes, por la jefa. Se lo O dije sea, yo. fue idea tuya. Sí. A él le gusta. Increíblemente. Le gustaba correr. Y pues de paso que vamos con Diego, pues venga, anímate tú también. Eres un afortunado, macho. Y yo no quería, ¿eh? ¡No! No, O sea, tú sí, no tienes que decir si cuesta 2.000 que cuesta 1.000, ¿no? No, Se- tampoco. No, yo le digo, lo llevo siempre conmigo y sabe, Se resistió. sabe los números. Claro, A ver, qué maravilla. Tú dijiste, bueno, venga, ya si va el niño, pues por lo para menos... que no esté aburrido el padre, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué? Porque siempre estaba Diego, mira cómo hace aquí. Diego, cómprate un coche. Ahora vas tú y ahora va Diego. Ciérrate aquí.
Es que era lo que os iba a comentar. ¿Os pasáis información del circuito, No, porque trazados y nada. tal? no os vale, ¿no? No, Claro, no no tiene nada que tiene ver. nada que ver. No tiene nada que ver uno con el otro. Claro. O sea, que por mucho que quiera explicar, porque normalmente sales tú primero. Sí, normalmente sí. Claro, pero no lo tienes que explicar. Hombre, sí, Bueno, me puede decir, ten cuidado que en la curva 5 está roto, yo sé, Sí, algo bueno, así, sí, pero apuntes. poco más. pero claro, no tiene nada que ver Que los va, ajustes nada, de uno con los de nada, otro. ¿no? nada, ¿Y lo probaste? Sí, lo probé en Artations and Dreams. ¿En qué cara? Vete, Cuando vete quieras- comprando otro Cuando coche. quieras cambiarlo, creo que tienes. Vete comprando otro coche. ¿Y tú probaste el Carcross? No, No. no. ¿Y no te llama a darle una vueltecilla? Estaba pensando en el Trophy este año, pero no, al Ah, final no claro, lo es sé. verdad. Y no será por la vez que se lo dije. Sí, sí, No. pero Es verdad que tenemos el Carcross Trophy que están organizando ya los de la Peña Autobus Arteixo 6, 7 y 8 de diciembre. No os olvidéis, acordaros, inscribiros, que hay las 4 horas de resistencia y después el Carcross Trophy. No se os ocurrirá montar un coche para la resistencia, ¿no? se anduvo barajando también por ahí. ¿Ves? No, ahí, pero- ahí tenía que estar también Mariluz de piloto. Yo no. Ah, no. ¿Por qué no? ¿En la resistencia? No hay problema ninguno. Que va. No. Así lo ves desde abajo. ¿No te llama a dar una...? No. Y de copiloto sí. También como empieza a correr, porque no te la vendéis. A ver qué comemos. A ver qué comemos. A ver quién se Sí. carga del avituallamiento. Así que- No, bueno, no. que nos queda un minuto. ¿Planes para el año que viene? ¿Ya tienes algo pensado? o- Algo por ahí tenemos. Algo, ¿no? Sí, ir por ahí afuera. Por afuera, ¿no? Por A Europa. ver qué se cuece. Sí, a ver. ¿De inglés bien? Sí, bien. Bien, perfecto. No hace falta. ¿Vosotros de inglés? Yes, Yes. Very well. yes. Si es pequeño lo domino. Si es muy grande no, pero... Pero Diego sí lleva de los 3 años yendo a la academia. Muy bien. Es básico. Además, por ahí te entrevistan en inglés. O sea Sí, que- por Europa antes y es todo inglés. Claro, o sea que- A ver, hay mucha gente española, gallegos también hay. Ya, vale, pero bueno, tú quieres hablar con el equipo inglés, vas a hablar por ahí con la gente y todo inglés. Todo en inglés. Bueno, pues Sabino, Mariluz, don Diego García Candal, muchísimas gracias por acompañarnos. Da gusto tener a un subcampeón que el año que viene Campeón. tiene que ser campeón. Y nada, Diego ya, campeón gallego, campeón de España, el año que viene, pues a pelear ahí con los los grandes. europeos. ¿no? Darles caña, a ver. Hay que A darles ver qué se cuece. A ver qué se cuece, seguro que se cuece bien. Oye, Bueno, gracias por invitarnos. faltaría más. Encima nos trae la tortilla. Es que... Bueno. Que menos. Ya ves. Venga, Marta, que nos vamos. Bueno, a Santi lo quieres invitar, ¿no? Santi García, mi sobrino. Santi García, tu sobrino. Está anotado ahí ya. Está apuntado. Sí. Que nos vamos, Marta. Dale, caña.